veces hablamos de Pablo, hablamos de David, hablamos de los más prominentes, de los héroes, pero a veces olvidamos esos personajes escondidos que están ahí en la Biblia y que nos pueden enseñar muchísimo. Y ya hemos compartido sobre en, Jabes el domingo pasado, Caleb, Naamán. Y hoy, pues como yo me tocó compartir a mí, soy mujer, voy a compartir sobre una mujer y vamos a compartir hoy sobre Agar. ¿Quién sabe quién era Agar? Muy bien, la mamá de Ismael. Entonces hoy vamos a trabajar un poquitico y a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en la palabra con este personaje de Agar. ¿Quién era Agar para empezar? Agar, muy bien. Agar están todas pero pilas hoy. Agar era una sierva egipcia de Sarai, la esposa de Abraham, una de las mujeres más importantes y a la vez más complejas del libro de Génesis. Ella no aparece como una mujer libre que toma decisiones en igualdad de condiciones con Abraham y Sara, ¿verdad? Era una sierva, era una mujer extranjera, porque a ella la trajeron desde Egipto, una mujer vulnerable. Las siervas en esa época eran compradas, heredadas o capturadas en guerras para realizar tareas domésticas. Esa era la condición de las siervas. Pongamos bien atención cómo le tocaba a ella. Esas mujeres siervas eran compradas, heredadas o capturadas en guerras para realizar tareas domésticas. Se la pasaban horas y horas moliendo grano con pesadas piedras de molino para hacer el pan. ¿Cuántas mujeres aquí amas de casa les toca eso? No creo. Ya las arepas las venden casi hechas. Y el pan también, pero a ellas les tocaba con pesadas piedras de molino para hacer el pan. Caminaban largas distancias hacia los pozos con pesados cántaros sobre los hombros o la cabeza. Hilaban lana, tejían ropa, lavaban prendas pesadas y limpiaban la casa. Atendían directamente a la esposa del amo, ayudaban en la crianza de los hijos. Eran madres sustitutas si su ama era estéril. Entonces, por eso vamos a ver la historia de Agar y lo que a ella le tocó. Su destino dependía enteramente de sus amos. ¿Qué tal les parece lo que le tocó a esta mujer? ¿Fácil? No. Aunque su historia está relacionada con esclavitud, que ahorita lo vamos a ver, con esclavitud, rechazo, desierto, injusticia, también está marcada por la intervención de Dios, porque aunque era una mujer extranjera, sierva, sufrida, Dios no la ignoró. Quiero que veamos juntos esta historia, Dios no la ignoró. Y hoy vamos a hablar de 3 lecciones que aprendemos de la historia de Agar. 3 lecciones que aprendemos en la historia de Agar. Primera lección. A mí me gusta ponerle títulos a los diferentes puntos de las prédicas y estos son como los capítulos de un libro. Entonces la primera se llama Las marcas en mi vida. Las marcas en mi vida. Si usted está anotando, puede anotar este primer punto que se llama Las marcas en mi vida. Una vida marcada por el dolor. Vemos a Agar. Una vida marcada por el dolor. Sacada de su tierra, Egipto, para ser esclava en otro lugar. Empezando por ahí, que te saquen a ti para llegar a ser esclava por allá en una nación extranjera. Entregada a su amo solo para concebir y cumplir el deseo de su señora Sara. Dios había llamado a Abraham, todos sabemos esa historia, y le había prometido una descendencia. Todos conocemos esa historia, y si alguien no la conoce, Dios llamó a Abraham para que a través de él viniera toda una descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, y luego se formaran las tribus de Israel y apareciera el pueblo de Israel que Dios llamó con un propósito. ¿Para qué llamó Dios con qué propósito llamó al pueblo de Israel? Para hacer luz a las otras naciones de la tierra. Pero pasó el tiempo y como ustedes conocen la historia, nada que Sara quedaba embarazada. Entonces Abraham decía, pero ¿cuál promesa me da Dios si pasa el tiempo y me envejezco y nada? Él empezó a dudar, igual que su esposa Sarai. Y un paréntesis aquí, pasa mucho con nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios nos llamó, que Dios nos apartó, que Dios nos perdonó y que Dios nos ha dado grandes promesas. Pero cuando pasa el tiempo y no se cumplen, ¿qué hacemos? Empezamos a dudar, a desanimarnos y a buscar nuestras propias estrategias para poder solucionar la situación.
Buscamos soluciones, estrategias humanas. Miremos un momento en Génesis 15 del 1 al 4. ¿Lo tienen? Génesis 15. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, ay, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, ¿cómo me vas a hablar de una descendencia siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Pero vino la palabra del Señor a él diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham estaba dudando, ¿verdad? Dicen, ¿cuál prole me vas a dar? ¿Cuál descendencia? Si me toca es con el Damaseno, este Eliezer, será el único siervo nacido en mi casa. Como ya lo dijimos, en el antiguo Medio Oriente, si un hombre no tenía hijos, su fiel mayordomo, esclavo principal, en este caso Eliezer, era de Damasco, podía convertirse en su heredero legal. Pero ¿y dónde queda la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Dios, sin embargo, lo regaña, lo disciplina. No, Dios le recuerda con paciencia a Abraham sus promesas. Abraham, ven, no dudes más, ven y mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Con paciencia le recuerda sus promesas. Y volvamos a nuestro personaje Agar, que es traída a la casa de Abraham y Sara para hacer todos los servicios, para ser su esclava. Y sí, Agar cometió errores, ¿verdad? Ahorita vamos a leer, para no leer dos veces, ahorita vamos a leer párrafo por párrafo, pero ella cometió errores. Pero Dios nunca la dejó de lado. Dice la Biblia, como ahorita vamos a leer, que ella, cuando vio que ella fue la que propuso, bueno, ya no tuvimos hijos, entonces toma mi sierva Agar, le dijo a su esposo, y tengamos descendencia de ella. Pero cuando Agar se vio embarazada, miraba con desprecio a Sara. ¿Por qué Agar hizo eso? Porque era humana y cometió un error. Cometemos errores, pero vamos a mirar que Dios nunca nos deja de lado a pesar de nuestros errores. Ella miró con desprecio a su señora, porque fue tanta la aflicción que le produjo Sarai o Sara, que ella tuvo que huir al desierto. Y ahora sí vamos a nuestro pasaje, capítulo 16 de Génesis. Lo que les estoy contando lo vamos a leer aquí en el capítulo 16 y vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 6. Capítulo 16 del 1 al 6. Dice, ¿ya lo tienen? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, ¿cómo? Ah, sí, bien obediente. Abraham todo juicioso, es una lección, los hombres nos deben obedecer, no mentira. Abraham atendió el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, pero cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y ahora viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sí, Abraham bien obediente, ¿no? Primero dijo, bueno, pues sí, con la sierva, entonces tengamos el hijo porque ya Dios no nos cumplió. Después cuando Agar miraba con desprecio a Sara, dijo, no, pues ahora échela. Y Abraham, bueno, sí, está en tu mano, haz con ella lo que quieres. Esos son los versículos del 1 al 6. Hermanos, aquí entramos en materia. Somos marcados por una historia difícil como Agar.
Primero la utilizan para hacer oficios, para todo, luego la usan también para que a través de ella entonces nazca el heredero, porque Dios según eso, según ellos no les había cumplido. Luego Sarai la saca y Abraham estuvo de acuerdo, la echan de la casa. Una situación injusta, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diríamos, pero la usan, la utilizan, la traen y luego la sacan. Nosotros también somos marcados por una historia difícil, incomodados por situaciones que no podemos controlar. Nos hemos sentido asediados por otros, tratados injustamente. ¿Y cuál es nuestra solución? Huir. Porque si ustedes leen bien los pasajes, ahorita que vamos a continuar, la primera vez Sarai huye, ella sola, porque se sentía asediada. La segunda vez es cuando es echada con su hijo. Pero esta primera vez ella no es echada. Esta primera vez ella toma la decisión de salir porque ya no aguantaba más la presión. Entonces ella sale, dice, como Sarai la afligía, huyó de su presencia. ¿Cuál es nuestra solución cuando nos encontramos asediados, perseguidos, tratados injustamente? Huir. ¿Para dónde nos vamos? A un desierto, confundidos, enojados por las injusticias que vivimos, sin dirección. Como dice la canción, vagaría sin rumbo y sin dirección, enojados. Pero algo pasó con Agar cuando ella salió en esta condición. Dios la encuentra en el camino. Versículos 7 y 8. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Si ustedes se fijan bien, Dios la encuentra y le hace dos preguntas muy interesantes. Agar, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Primera pregunta, ¿de dónde vienes? Es la pregunta que hoy cada uno podemos hacernos. Quiero que por un momento piense, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es la historia que tengo yo? ¿Cuál es tu pasado? La primera pregunta que Dios le hizo a Agar, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuántas marcas hay en tu vida? Pregúntese usted ahí en ese momento, ¿de dónde vengo? La segunda pregunta, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vamos, hermanos? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué continúa? Nuestro pasado no nos define. Nuestro pasado no define nuestro futuro. Aunque hayamos tenido un pasado difícil, la historia continúa y está en manos de Dios. Aunque nos sintamos rechazados, ignorados, usados, maltratados, Dios siempre ha visto nuestra aflicción y es lo que pasó con Agar. Él nos conoce, escucha nuestro clamor y nos encuentra en el camino donde parece que todo terminó. Agar se encuentra en una situación que ella no eligió, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, yo no escogí esta familia, yo no escogí estos padres. ¿Por qué me tocó esto a mí? Yo no escogí nacer, yo no escogí esta situación económica, yo no escogí este abandono. Pero esto no significa que Dios no haya estado allí. No significa que Dios no haya estado en cada momento de nuestra historia. A veces nos encontramos en una historia que no escribimos, pero Dios siempre ha estado en nuestra historia. ¿A dónde podremos huir que Él no nos encuentre? Agar salió corriendo, huyendo de Agar, de Sarai, su señora, por la aflicción que le estaba produciendo, y se fue para ese desierto. Pero hermanos, podemos irnos para la Conchinchina y allí llegará el Señor. Miren el Salmo 139, que muchos se lo saben. Salmo 139 del 7 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 139 del 7 al 10.
¿Podemos escaparnos de Dios? ¿De dónde venimos, hermanos, y hacia dónde vamos? Agar dijo, yo me voy para este desierto donde nadie me vea, me voy a esconder allí, estoy cansada, estoy fatigada, estoy confusa, me utilizaron, me hicieron. Pero allá estaba Dios en medio de esa situación. Quiero contarles una cosa que se me vino en este momento a la mente, no lo tenía acá, pero una vez yo estaba tan desanimada por cosas que me habían pasado en mi vida hace muchos años y yo decía, estoy cansada de esto, ya, el Señor no me ayudó, seguro está muy ocupado con otros, entonces no me resolvió esta situación, entonces nada más, no voy ni a ir a la iglesia ni voy a orar y estaba brava. Y tampoco voy a leer esa Biblia, como nos suele suceder. Yo dije, no, pues no quiero ver a nadie, quiero quedarme sola. Y estaba en la casa y yo dije, pues voy a leer un libro diferente. Voy a buscar aquí en la biblioteca un libro y me pongo a leer un libro, pero no quiero nada con la Biblia ni con nada. Cuando yo metí la mano y saqué, era un libro que tenía, cuando yo abro ese libro, lo primero que me salió fue un salmo que me estaba, en un libro secular normal había una palabra del Señor donde me estaba el Señor regañando y exhortando, así como lo hizo. Me quedé tan anonadada, yo dije, pero es que yo quería huir de todo esto y me sale en un libro secular una frase, un versículo que el autor puso ahí, no me olvido de eso y yo digo, no puedo escapar de la presencia del Señor, Él no nos va a soltar. Usted se metió en un problema cuando dijo, Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, toma el control de mi vida, porque Él lo hace y lo hará, aún aunque esté en los peores momentos, Él va a estar ahí. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que no lo sabemos todos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cada uno de los que estamos aquí somos llamados con un propósito. Por eso el segundo punto de esta predicación se llama El propósito del desierto. Otro título bien bonito como para un libro. El propósito del desierto. ¿Cómo se llama el primer punto? Las marcas en mi vida. ¿De dónde venimos? Segundo, los propósitos o el propósito del desierto. Vamos al versículo 7 de nuestro capítulo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Que esto ya lo leímos. La halló en el desierto. El desierto de Shur es una ruta tradicional que conecta el sur de Canaán con Egipto. ¿Para dónde iba ella entonces? Para Egipto. Ella esta vez huyó de su tierra natal, huyó hacia su tierra natal, quería devolverse a Egipto, quería volver a lo que era antes, quería tener lo que tenía antes. ¿Parecido con nosotros? Sí. Muchas veces decimos, no aguanto más esta situación, me siento confundido, confundida. Eso del cristianismo como que no es conmigo. Yo me voy, me iba como mejor cuando no estaba acá. Quiero volver a ser un niño, ay, tan chévere cuando era niño. Quiero volver a ser soltero, ay, qué alegría cuando estaba soltero. Levante la mano los que digan que sí. Ay, Franci, ¿por qué levantó la mano? Muchas veces decimos, ay, no, me iba mejor cuando era soltera, tenía más libertad. Me iba mejor cuando no era creyente. Conocí a Jesús y se me vinieron todos los problemas encima, todos los ataques. Hubiera sido mejor no tener hijos, porque tanto que anhelé y ahorita qué cantidad de problemas con mis hijos. Hermanos, queremos evitar el desierto que tiene propósitos y es allí donde somos formados. Lo queremos evitar y no vamos a poder evitarlo. Es el desierto que Dios usa para que seamos formados. Isaías 43, no van a perder el de Génesis. Y vamos un momento a Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, 18 y 19. No, ay, perdón, léelo. No, ese no es, amor. Isaías 43, 18 y 19.
Hasta ahí. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El pasado ya pasó, ya aprendimos lecciones, tuvimos experiencias, pero ahora ¿qué viene? Yo hago cosa nueva, dice el Señor, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? No, no la conocemos porque nos quedamos en el pasado. Yo abriré camino en el desierto, tranquilos, y ríos en la soledad, es lo que el Señor está diciendo del desierto. En el desierto Él va a abrir caminos. Versículo 9 de Génesis 16. ¿Qué le dijo el Señor cuando la encontró allí? Cuando ella le dijo, huyo delante de Sarai mi señora. Versículo 9 de Génesis 16. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Ustedes lo hubieran hecho? ¿Quién lo hubiera hecho? Después de que la trataron injustamente, la utilizaron y porque Sarai no le gustó entonces que ella le hubiera hecho una mala cara, la empezó a afligir y ella le tocó huir. Pero el Señor le dice, ve, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Hermanos, las respuestas de Dios, las respuestas de la Biblia no nos gustan, no nos gustan. Cuando el Señor nos habla de que tengo que perdonar a la persona que me ha hecho tanto daño, no nos gusta. Quisiéramos, cuando el Señor nos dice que el gozo debe ser nuestra fuerza, nos parece mejor estar tristes. Cuando el Señor nos dice de soportar a otros, no nos gusta. Cuando vemos una situación injusta, siempre queremos devolver mal por mal, defendernos. No nos gusta obedecer los mandamientos. Y ahí Dios le está dando un mandamiento. Ve y ponte sumisa bajo tu señora. Es muy difícil. Amar, soportar, perdonar. No es fácil. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, haz lo que te digo. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Pero hermanos, si ustedes ven bien, hay una promesa, pero hay una demanda, ¿verdad? Si tú te pones sumisa bajo tu señora, en otras palabras, si tú obedeces mi mandamiento, tendrás las promesas que se cumplirán. Pero a veces pretendemos que Dios nos cumpla con sus promesas, pero nosotros no queremos hacer lo que la Biblia dice. Y así no funciona. Entonces no queremos orar, no nos gusta congregarnos, nos gusta andar de acá para allá, buscamos nuestras propias estrategias. Entonces para cumplir aquí, suplir allá, mentimos, envidiamos, peleamos, no perdonamos, pero eso sí que Dios me cumpla con sus promesas de bendecirme, de cuidarme, de sustentarme. No funciona así. Aquí Dios le dijo, si tú vas, cumples con este mandato, yo daré una descendencia también para ti. Sabemos que esa descendencia de Ismael fueron 12 príncipes que se levantaron y ella tuvo también una descendencia grande. Si obedeces, recibirás las promesas. Dios permite que tengamos que huir, escondernos en un desierto donde no queremos ver a nadie. Queremos evadir la situación, estar solos. No queremos que nos dañen más, ¿verdad? Pero allí en ese desierto hay una cosa muy importante, hay una fuente. Como ustedes pueden ver en el versículo 7, dice, ¿dónde la encontró el ángel del Señor? ¿Junto a una qué? Junto a una fuente. Tanto en este desierto de Shur como en el desierto que vamos a ver más adelante de Berseba, había fuentes en medio de un desierto. ¿Cuándo se ve una fuente en medio de un desierto? Solo Dios lo puede hacer. En el desierto, los desiertos de nuestra vida, siempre hay una fuente, siempre hay un lugar donde podemos ir y acudir para beber esa agua. Siempre hay alternativas de parte de Dios. Una alternativa, una respuesta a nuestra sed, a nuestra necesidad. Ahora, algo muy importante que dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dios le dijo, señora, ¿sí? La llamó por su nombre, Agar, Agar. O sea, Él es un Dios personal, que no mira en masa, sino nos mira personalmente. El versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de sus hermanos habitarán.
porque Jehová ha oído tu aflicción. Ella podía pensar, estoy sola en este desierto, pero Dios sí sabía dónde encontrarla. Hermanos, el desierto no es el final de la historia, porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros, pero necesitamos pasar por allí para ser formados. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Deuteronomio 8:2? Para no tener tanto tiempo leyéndolo, los que están anotando pueden anotarlo. Deuteronomio 8:2 dice el Señor, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios todos estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso dice Deuteronomio 8:2, lo pueden corroborar en su casa. Te acordarás por todo el camino por donde Dios trajo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para afligirle, para probarle, para saber lo que había en su corazón, si de verdad había de obedecer o no sus mandamientos. Entonces, ¿son necesarios los desiertos? ¿Son necesarios los momentos de dificultad, de injusticia en nuestra vida? Sí, porque eso nos lleva a arrodillarnos y a buscar a Dios. En el desierto somos confrontados, tenemos un encuentro personal con Dios. Ya no era el Dios de sus amos Abraham y Sara, ahora era su propio Dios que la llamó por su nombre. Porque nuestra tendencia, como lo acaba de decir, es salir corriendo y buscamos cuevas donde escondernos. Voy a leerles un momento, primera de Samuel 13, del 5 al 7. Si lo quieren buscar también, 13, primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13, del 5 al 7 dice, ¿ya lo tienen? Perdón. ¿No lo han encontrado todavía? Después de Josué, jueces, Ruth, sigue primera de Samuel. Dice el versículo 5 del capítulo 13 de primera de Samuel. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en fosos, perdón, en peñascos y en rocas y en cisternas. ¿Qué podemos aprender de este pueblo de Israel? Que es como nosotros. Cuando ellos se vieron en apuros, en aprietos, perseguidos, que venía un pueblo peleando contra ellos, no lo enfrentaron, sino que salieron corriendo a esconderse. ¿En qué? Cuevas, fosos, peñascos, rocas y cisternas. Y luego también ahí en Primera de Samuel, capítulo 22, pueden mirarlo ahí más adelantico, unas hojitas más adelante. Primera de Samuel 22, 1 y 2. También lo hizo David. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuchen esto. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es verdad, ¿no? Cuando uno se siente como afligido, como renegando contra todo, ¿a quién busca? A los que le digan, ay, sí, pobrecito, tranquilo, terrible esa mujer lo que le hizo, terrible su hijo, aparte se vaya, se déjelo. Todos los amargados y endeudados. ¿Quién se quiere unir conmigo? ¿Dónde están los endeudados? Levante su mano. Todos los que estaban en amargura de espíritu se juntaron allá con David, escondidos en una cueva, temblando. Hay otro pasaje que leí ayer que decía que estaban temblando ahí detrás, afligidos y escondidos. Es la tendencia de nosotros como seres humanos. Cuando estamos viviendo una aflicción, problemas, situaciones que se nos salen de control, arrancamos a buscar nuestra propia cueva, escondite, que nadie me mire, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Pero hermano, no se puede escapar de Dios que va a estar ahí. Le está mirando. Así como dijo Agar. Va a decir Beatriz, Amparo, Jaime, Carlos, no pienses que me he olvidado de ti, que estoy. También dice Oseas 2:14, ¿qué dice? Porque he aquí, Oseas 2:14, porque he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿En dónde es el lugar preferido de Dios para hablar a nuestro corazón?
el desierto. Oseas 2:14, es que si leo todos los versículos nos demoraríamos mucho, pero en Oseas 2:14 dice que los desiertos es el lugar preferido de Dios para hablar a nuestro corazón, porque cuando uno está en la mala, entonces sí se postra, porque si ustedes ven a todas las personas, aún ateos, durante los terremotos, estaban arrodillados clamándole a un Dios que no conocían, ¿verdad? Yo he visto vecinos y personas que son indiferentes, pero eso sí en el momento que estaba temblando, Dios, Jesús, te acepto, Señor, ayúdanos. Entonces, hermanos, cuando estamos en una situación difícil, en una enfermedad, en un problema familiar, en una situación que nos aflige, arrancamos a suplicar el favor de Dios. Y Agar estaba allí en medio de una aflicción, pero Dios sabía que estaba en esa aflicción y llegó a ella. Así que el desierto es donde escuchamos la voz de Dios y reconocemos que lo necesitamos. Y último y tercer punto, ¿cuál era el primero? Marcas en mi vida. El segundo, propósito del desierto. Y tercero, el Dios que me ve. Capítulo 16, versículos 13 y 14. De Génesis. Génesis 16, versículos 13 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¡Ah! Tú eres el Dios que ve, dijo Agar, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret. El Dios que estaba mirando a Agar. Dios le promete un futuro seguro no solo a ella, sino a su hijo, a su descendencia. Como dice el versículo 12, que ya lo leímos. Ismael será un hombre grande, yo te daré una descendencia. Ella lo reconoce como el Dios que la ama y no la ignora. Esta mujer, Agar, había experimentado rechazo, maltrato, soledad, embarazo en circunstancias complicadas, huida, incertidumbre, vulnerabilidad, pero Dios ya la había visto en sus peores momentos. No solo ve a Abraham y Sara, quienes tenían un llamado y eran los importantes, y ve la promesa. Dios no solo ve a la descendencia de Abraham, Dios no solo ve todo un pueblo de Israel, sino que ve a una mujer insignificante, a esa mujer allí escondida en un desierto, temerosa, llorando, la ve a ella y le da también un nombre para su hijo. Tendrás una descendencia y tu hijo se llamará Ismael. El significado de este nombre Ismael es Dios oye. Eso significa Ismael, Dios oye. Así que Dios le dijo, este hijo lo vas a tener y vendrá una descendencia porque Dios oye. Dios ve a la mujer que otros no ven. Dios escucha a la mujer que otros no escuchan. Pero hermanos, aquí sigue la historia, porque lo tengo que leer. Viene otro conflicto. ¿Cuál conflicto? Empieza a crecer Ismael y Dios le da la promesa a Abraham y nace Isaac, ¿verdad? Dios dice, sí, te voy a cumplir. Aquí está tu hijo que vas a tener con Sara, no importa que sean viejitos, aquí está tu hijo. Te daré un hijo en tu... Sara empieza a burlarse y a reírse, pero Dios le dio un hijo como lo había prometido. Y crecieron. Isaac tenía más o menos 3 años y el otro estaba más grande, Ismael. Y dice la Biblia, que ahorita lo vamos a leer rápidamente, que Ismael empezó a burlarse de Isaac y a Sara tampoco le gustó. Entonces ahí mismo se fue a Abraham. Ay, ¿cómo así que ahora entonces tu hijo Ismael se está burlando de mi hijo Isaac? Ya no me gusta esto, échelos de la casa. Como les dije ahorita, la primera vez ella huyó, pero esta segunda vez los echaron. Y vamos a Génesis capítulo 21. Esto es importante leerlo, hermanos, un poquito de paciencia, pero necesitamos leer Génesis capítulo 21 hasta el versículo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, no cuando Sara quería. En el tiempo de Dios se cumplen las promesas. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió,
¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar, de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Versículo 8, creció el niño, Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, escuchen acá, que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, se fue a ponerle quejas a su marido, como hacemos las mujeres. Dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ay, qué linda palabra para hoy nosotras, ¿verdad? Hombres, escuchen, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero mire lo que le dice Dios, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y tomó un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Otra vez la pobre Agar echada, ahora con un hijo. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Pero pasó una cosa, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, hablamos de las fuentes, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre lo tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué les parece esta historia? Abraham los saca porque Sara le dio la orden, pero les dio una provisión que era un odre de agua y unas cositas para comer en el camino, pero eso se acabó. Se acabó la provisión. Agar en ese momento se da por vencida. Como dicen los versículos 15 y 16, ya no aguanta más. Cuando falta la provisión, hermanos, cuando se acaban los recursos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando no tenemos solución. Agar ve el final de su hijo, pero Dios planeaba un futuro para él. Escuchen esto, Agar veía el final de su hijo, pero Dios planeaba un futuro para él. Así que Dios se encuentra con ella en medio del sufrimiento, porque siempre la veía, la conocía. Hermanos, el sufrimiento no significa que Dios ha dejado de mirarte. Dios ya había prometido un futuro para Ismael, así como nos ha prometido a nosotros un futuro. Ismael tenía más o menos entre 16 y 17 años, un adolescente, según el cálculo de las fechas bíblicas. Ismael tenía como 16, 17 años cuando los echaron. Imagínense un muchacho de esa edad que los echen con su mamá, después de que vio justo, triste. El muchacho estaba lleno de amargura, me imagino. Salieron al desierto de Berseba y se les acaba el agua que les había dado Abraham. ¿Qué tienes, Agar? Le dijo el Señor. Versículo 17. Dios ve y oye nuestras quejas y angustias. Y no solo esta vez la ve a ella, sino que oye la voz de su hijo. Él escucha el gemido que otros no escuchan. Dios conoce la angustia de Agar por su hijo y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, no solamente la tuya, la voz de él. Dice la Biblia que el muchacho se puso a llorar y Dios escuchó su voz allí en donde está. Dice, Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Hermanos, ¿dónde están tus hijos en este momento? ¿En qué situación? ¿En qué etapa? ¿Qué están viviendo? Amarguras, dolor, frustración. Dios escucha la voz de ellos, porque vemos este ejemplo aquí en Agar. Él ha oído la voz del muchacho en donde está, en la condición en que esté. Así que Dios también nos llama a confiarle a nuestros hijos. Esta mujer dijo, no, yo no voy a ver cuando se muera, no, no. ¿Quién de nosotras sería capaz de ver morir a un hijo?
Ella dijo, no veré cuando el muchacho se muera, se acabó la provisión, me doy por vencida, hasta aquí llegué, voy a hacer a un lado para no verlo morir. Dios sabe exactamente en dónde están, en qué etapa se encuentran, en qué circunstancias y conoce su situación, su condición. Aún si vemos que nuestros hijos están muriendo espiritualmente o físicamente, como vio Agar, Dios escucha también el clamor de ellos porque los ama más de lo que nosotros los amamos. Y ha sido difícil para los padres poder dejar esto en manos de Dios cuando vemos el sufrimiento de hijos, de nietos, circunstancias difíciles. Pero hermanos, como dice el versículo 18, ahí en el capítulo 21, miren el versículo 18. Levántate, le dijo Dios a Agar. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Claro, el otro ya estaba desmayado. ¿Cómo puede uno levantar un muchacho de 17 años? Pesa. Pero como estaba débil, sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. ¿Cómo podemos sostener a nuestros hijos? Nosotros hacemos nuestra parte, sostenerlos en oración, sostenerlos con ejemplo, con amor, con límites. Pero Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Así que hermanos, si estás pasando por una situación donde te sientes devastado, como dicen, tirando la toalla, confundido, no sabes ni de dónde vienes ni para dónde ir, o estás sufriendo una situación con tus hijos, confiémoslos al Señor porque Él los escucha también. Versículo 19. Mire tan bonito lo que dice el 19. Dios le abrió los ojos a ella para que viera una fuente de agua y ella fue y llenó el odre de agua. No es que no hubiera provisión, sino que Agar no la veía. ¿Estamos? No es que no hubiera provisión, ella no la podía ver. La provisión estaba ahí, en la fuente. Pero debemos pedir a Dios que nos abra los ojos, que nos muestre las estrategias, las alternativas e ir a la fuente de aguas vivas que es Él. La fuente está ahí, pero a veces queremos buscar alternativas o simplemente victimizarnos, sentarnos a llorar cuando la fuente está ahí. La fuente está ahí. Y la fuente de aguas vivas, ¿quién es? El Señor. Ella tuvo que tomar una decisión, ir a llenar el odre, porque tampoco Dios se lo iba a llenar. Dios dijo, ahora llena tú el odre. Aquí está la fuente. Dios le abrió los ojos para que la viera y ya pudo darle de beber al muchacho. Eso habla de fortalecer nuestra comunión con Dios. Dios estaba con él y cumplió su propósito. Si ustedes miran después en Génesis 25:11, dice que más adelante Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el original, él también vuelve al pozo del viviente que me ve, Génesis 25:11. Porque nuestros hijos, aunque muchas veces se aparten, se rebeldicen, lo que sea, vuelven a la fuente, porque reciben un legado, porque saben lo que se les enseñó desde pequeños, ahí van a llegar. Y a Isaac siguió el legado de sus padres. Un encuentro con Dios, del Dios vivo, el Dios que nos ve.